En Estados Unidos, la historia popular de la Segunda Guerra Mundial resalta cómo el país se unió para enfrentar la agresión japonesa y alemana. Pero por supuesto, nunca fue tan sencillo, con ideologías diferentes y divisiones internas. La guerra en el frente interno no estuvo exenta de controversia ni de oposición, y las necesidades de una nación en guerra entraron en conflicto con los ideales estadounidenses. Ese conflicto fue más evidente en 1944, cuando la nación se preparó para el mayor juicio por sedición en la historia de Estados Unidos. Es una historia que merece ser recordada. El gobierno estadounidense luchó por manejar la libertad de expresión y la crítica al gobierno casi desde el principio, especialmente en tiempos de guerra. En 1798, Juan Adams impulsó las leyes de extranjería y sedición tras una disputa con Francia, para evitar discursos y acciones subversivas contra el gobierno de Estados Unidos. El país enfrentó estos problemas en casi todas sus guerras importantes. En 1861, el Congreso Federal aprobó el Estatuto de Conspiración Sediciosa, que hace ilegal que dos o más personas cometan actos de violencia u oposición forzosa contra el gobierno de Estados Unidos. Solo se criminaliza cuando hay medios forzosos para derrocar o impedir una ley federal. El discurso por sí solo no es delito, pero cualquier acción sí lo es. Durante la Primera Guerra Mundial, el país enfrentó de nuevo el miedo a agentes extranjeros y aprobó leyes contra espionaje, activismo antibélico, anarquismo y bolchevismo. Las leyes de espionaje y sedición sirvieron para suprimir críticas y encarcelar a figuras como el socialista Eugenio Pinto Debs. En los años 30 crecieron los temores a movimientos extremistas y antiestadounidenses. Roosevelt ordenó al FBI investigar grupos pronazis y comunistas, iniciando la vigilancia de elementos subversivos en 1936. En 1938, la Cámara de Representantes creó el Comité de Actividades Antiestadounidenses para investigar la deslealtad y posibles lazos comunistas entre ciudadanos estadounidenses. Ese año, el Congreso aprobó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, que exige a quienes representen intereses extranjeros registrarse en el Departamento de Justicia. La certeza de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial aumentó las ansiedades. El gobierno temía una quinta columna, simpatizantes secretos que podrían socavar al país con actividades subversivas y sabotaje. Los periódicos en Estados Unidos incluso culparon a los esfuerzos de la quinta columna por la sorprendentemente rápida caída de Francia. En 1940, la revista Time llamó a la ansiedad por una quinta columna un fenómeno nacional. Estos temores llevaron a la Ley Smith, o Ley de Registro de Extranjeros, promulgada el día que Francia firmó el armisticio con Alemania, aunque estaba enfocada en extranjeros y la sedición. También fue una ley antiobrera, que específicamente tenía como objetivo al líder sindical nacido en Australia, Harry Bridges, aunque irónicamente, la ley no logró que lo deportaran. El New York Times afirmó que la ley fue solo una de muchas aprobadas apresuradamente, tras el temor causado por las quintas columnas en otros países. Argumentó que, aunque era desagradable, la administración apoyó la legislación porque esta, o leyes similares, eran inevitables. La ley Smith era extensa y tipificaba como delito intentar derrocar o destruir cualquier gobierno así. Imprime, publica, edita, emite, circula, vende, distribuye o exhibe material escrito o impreso públicamente. Abogar, aconsejar o enseñar sobre la necesidad o conveniencia de derrocar cualquier gobierno en Estados Unidos por la fuerza o violencia. Y trata de organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas que enseñen, promuevan o fomenten el derrocamiento o la destrucción del gobierno de los Estados Unidos. Permitía la deportación de cualquier extranjero que, al momento de ingresar a los Estados Unidos o en cualquier momento posterior, estuviera afiliado a dicho grupo. También requería que todos los extranjeros que solicitaran una visa se registraran y fueran tomados sus huellas digitales. Y exigía que todos los extranjeros mayores de 14 años que ya vivieran en el país se registraran y les tomaran las huellas digitales. En 30 días, más de 47 millones de personas se habían registrado para enero de 1941. En junio de 1941, más de 5 meses antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. La ley se utilizó para allanar las oficinas del Partido de los Trabajadores Socialistas en Minnesota. El Partido de los Trabajadores Socialistas propuso seguir la agitación para frenar problemas laborales en la industria de defensa. Aún con la guerra cerca, 29 personas fueron acusadas de planear derrocar al gobierno de Estados Unidos. Como evidencia, la fiscalía señaló una colección de pistolas y rifles, así como la retórica revolucionaria del grupo. El juez absolvió a 5 por falta de pruebas y declaró culpables a 18 por violar la ley Smith al distribuir material que promovía derrocar al gobierno. Fueron condenados a 12-16 meses de prisión.
La ley se usó contra Jorge Botere Cristianos, fundador de los Camisas Blancas Cruzados. Cristianos era un hombre errático con muchas opiniones públicas que buscaba una revolución por la libertad económica en Estados Unidos. Él fundó tanto a los fascistas americanos como también afirmó que era tan rojo que hacía ver a los soviéticos como amarillos. Incluso se reunió con el presidente electo Roosevelt en 1932. El Boletín Diario Judío informó que posteriormente fue interrogado por agentes federales que pensaban que podría estar loco. En el juicio, recibió 5 años de prisión por la ley Smith, que también se aplicó en otros lugares. 16 miembros de la secta Mankind United fueron acusados bajo la ley. Roosevelt instó a su fiscal general, Francis Biddle, a procesar a simpatizantes nazis y fascistas durante el llamado Brown Scare, parecido al posterior Red Scare. Fue un periodo de represión gubernamental del fascismo y el nazismo antes y durante la guerra. Varios grupos simpatizaban con la Alemania nazi y sus opiniones raciales. Aislacionistas y pacifistas se oponían a la participación de Estados Unidos en la guerra, o al menos contra Alemania. No carecían de seguidores. El Comité América primero incluía al antisemita Henry Ford, al crítico de Roosevelt Charles Lindbergh y a senadores destacados. Lanzado en septiembre de 1940, alcanzó 80,000 miembros en su máximo. Aunque el comité era aislacionista y antiguerra, se le conoció por antisemitismo y simpatía nazi. La Liga Germano-Estadounidense, organización nazi fundada en 1936, realizó un mitin en el Madison Square Garden en 1939, con más de 20,000 asistentes. La Liga participó en complots y promovió derrocar al gobierno de Estados Unidos. Estos grupos y simpatizantes nazis eran considerados una amenaza por el gobierno de Roosevelt, como una posible quinta columna contra intereses estadounidenses. No era un temor infundado. En 1940 se descubrió un complot de golpe de Estado por parte del agitador fascista Jorge Deatherage para derrocar al gobierno después de las elecciones de 1940. El Tercer Reich promovía propaganda pro-alemana en Estados Unidos desde su llegada al poder, y no siempre por vías oficiales. En 1941, Jorge Birek, poeta y periodista alemán, fue sorprendido orquestando un plan de propaganda descarado. Birek escribía panfletos pro-alemanes, recibía otros de Berlín y colaboraba con senadores aislacionistas, como Hamilton Fish, tercero de Nueva York, para incluirlos en el registro oficial del Congreso. El plan era usar los privilegios de franquicia del Congreso, que permiten a los congresistas enviar materiales a sus electores sin costo de franqueo. La propaganda se difundió entre estadounidenses gracias al trabajo de hombres como el reportero Dillard Stokes, quien descubrió la conspiración. Aunque Fish quedó libre de culpa, uno de sus secretarios fue condenado, y Birek recibió 4 años por no registrarse como agente extranjero. El secretario de Fish, George Hill, una vez condenado, se volvió un traidor y afirmó que todo lo que hizo fue con el conocimiento directo del representante Fish. El caso reveló los esfuerzos de grupos como el Comité América I para apoyar a la Alemania nazi y debilitar la oposición al fascismo. El abogado del caso Birek, en 1940, fue William Power Maloney, fiscal de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Maloney tenía un talento especial para aparecer en los titulares. Como dijo The New York Times, Maloney fue elegido fiscal especial para investigar actividades sediciosas en 1942. Era una época distinta, ahora que la guerra con Alemania era real. Maloney también procesó exitosamente a varios vinculados al Comité América I. El jefe de un capítulo del comité en Ohio fue condenado por ser un agente nazi pagado, como la reconocida piloto y oradora de América I, Laura Hoftalin Ingalls. En marzo de 1942, Jorge Cristianos fue el primer acusado bajo la ley Smith. Tras iniciar la guerra, Rodolfo Foll estaba justo detrás. Por influir en el ejército y hacer declaraciones sediciosas, Cristianos fue declarado culpable y sentenciado a 5 años. Otros fueron acusados bajo la ley de espionaje de 1917. 3 miembros de Amigos del Progreso fueron acusados por hacer juicios simulados al presidente. Esos cargos fueron retirados ya que Biddle dijo que los juicios eran una crítica legítima. Guillermo Dudley Pelley, un editor antisemita, fue sentenciado a 15 años bajo la ley de 1917. En 1942, la ley de 1917 se usó para impedir el envío por correo de la revista antisemita Justicia Social del padre Carlos Coughlin, porque Biddle dijo que repetía la propaganda enemiga extranjera. Coughlin, bajo la amenaza de cargos por sedición, fue instruido por la arquidiócesis para que cesara la publicación de la revista. Mientras tanto, Maloney continuó acaparando titulares por sus actividades y por desenmascarar a simpatizantes del enemigo. A pesar de las condenas, estaba recibiendo una fuerte reacción negativa. Miembros aislacionistas del Congreso como Hamilton Fish, Claire Hoffman, Burton Wheeler y Gerald Nye
criticaron a Maloney y sus métodos. En la primavera de 1942, Maloney exhibió a los congresistas ante el gran jurado. En julio de 1942, Maloney acusó a 28 personas de sedición bajo la ley Smith tras intensos ataques. Ninguno de los 28 era político, aunque varios tenían lazos con grupos como el Comité América Primero. Los congresistas, furiosos, dijeron que un fiscal parcial los atacaba por sus posturas aislacionistas y motivos políticos. Maloney, según una carta interna, filtró información confidencial a medios, en especial al Washington Post, como testimonios del gran jurado y posibles acusaciones. Se rumoraba que preparaba un caso contra Neal y Fish, aunque el Departamento de Justicia sabía que no teníamos pruebas contra ellos. Los 28 acusados fueron juzgados juntos en Washington, Distrito de Columbia, trasladados desde distintos lugares del país. Los acusados eran destacados antisemitas y simpatizantes nazis, como Viereck y Lawrence Dennis, quien sostenía que Estados Unidos debía adoptar el fascismo. Elizabeth Dilling, activista antisemita y anticomunista crítica de Roosevelt. Robert Edward Edmondson, activista de America First y presunto agente nazi. Y Gerald Britton Winrod, conocido como el Nazi Jayhawk. William Griffin, editor del New York Enquirer. Líderes del German American Bund. William Dudley Pell, fundador de la Legión de Plata y autodenominado Hitler estadounidense, y Joe McWilliams, organizador de los Christian Mobilizers. También incluía a hombres como George Deatherage y Herman Schwims, líder Bund estadounidense de la costa oeste, implicado en una variedad de complots en los años 30 para intentar derrocar al gobierno de Estados Unidos. Con ayuda de Bund y Charles, esposo de Laura Ingalls, varios ya estaban presos por otras condenas. El juicio fue muy cubierto, pero el gobierno tuvo problemas para presentar su caso desde el inicio. En enero de 1943 se emitieron nuevas acusaciones para los 28 acusados originales y 5 más tras modificar las acusaciones previas. El grupo aislacionista en el Congreso centró su poder en la investigación. El senador Roberto Taft escribió a un funcionario que Maloney debería ser inhabilitado como abogado por la investigación. El representante Hoffman dijo que los acusados eran cristianos pobres y perseguidos. El senador Nye declaró: ellos no son más culpables que yo. El senador de Montana, Burton Wheeler, líder opositor, encabezó el Comité América Primero. Contra Maloney, logró su objetivo. Fue ascendido y retirado del caso, pese a la fuerte campaña en su contra. Un memorando de James Rowe, asistente del fiscal general para Biddle, muestra que también estaba perdiendo la confianza de quienes estaban dentro de la administración. Rowe afirmó que los métodos de Maloney no fueron supervisados y que él filtraba testimonios del gran jurado a la prensa, lo que era desacato al tribunal. Su comportamiento también puso en peligro el caso cuando la Corte Suprema anuló la condena de Burett en agosto de 1943. Pusieron una nota criticando las acciones de Maloney. Wheeler amenazaba con investigar y afirmaba poder probar que Maloney filtraba secretos del gran jurado. Maloney, agrega Rowe, también estaba ansioso por salir. Le tenía miedo a Wheeler porque tenía pruebas en su contra. Pusieron a John Rogers, quien trabajó con el Departamento de Justicia gran parte de la década anterior, y se hizo famoso por desmantelar la maquinaria corrupta que asesinó al gobernador de Luisiana, Huey Long. Rogers revisó el caso, convocó a su gran jurado y planeó su estrategia cuidadosamente. Estuvo callado en 1943, pero en enero de 1944 reapareció con nuevas acusaciones sobre intentos de difundir propaganda y radicalizar al ejército. En su acusación, alegó que los 30 acusados conspiraron ilegal y voluntariamente con funcionarios del gobierno, del Reich alemán y líderes nazis. Rogers tenía sus pruebas, más de 4.000 piezas de evidencia. Varios acusados, como Deatherage, se reunieron directamente con el liderazgo nazi. Había cartas solicitando consejos, instrucciones y fondos al gobierno alemán. Laura Ingalls no fue acusada, pero se ofreció a diplomáticos alemanes para apoyar el movimiento en el extranjero. En vez de eso, le pidieron trabajar con América. El juicio inició el 17 de abril de 1944 en Washington, Distrito de Columbia, con el juez Eduardo Eicher, casi 2 años después de las acusaciones. El primer retraso fue cuando Eduardo James Smith, uno de los acusados, desapareció. Lo detuvieron a 40 millas de Canadá, pero aseguró que solo se equivocó de fecha desde el inicio. La defensa utilizó todos los recursos legales posibles para retrasar el proceso y eliminar pruebas reunidas cuidadosamente. Según el Washington Post, acusaron a un juez de parcialidad y un abogado retrasó el caso al recibir un cargo de desacato. Emitieron citatorios.
Roggi lo acusó de sobornar testigos e intentó expulsar a la taquígrafa del tribunal porque trabajaba para una empresa con un ejecutivo judío. Los acusados hicieron un espectáculo dando saludos nazis en las escaleras del juzgado, faltando a las audiencias y en general comportándose como una molestia. En la prensa planearon llamar a Churchill, Roosevelt y Biddle como testigos o tomar declaración a Hitler. Según The New York Times, el juez tuvo que salir de la sala por una fuerte discusión entre los acusados y sus abogados. La transcripción muestra muchas veces al juez golpeando el mazo para pedir orden. Los acusados gritaban a Roggi que se sentara al objetar. Los abogados defensores preguntaron al jurado sobre posibles vínculos o simpatía hacia personas judías. Uno de los abogados defensores dijo en la corte que el juicio era una conspiración judía. Tras 5 semanas se eligió al jurado y comenzaron las declaraciones de apertura. Uno de los acusados falleció por causas naturales. Roggi no pudo terminar su declaración de apertura porque los abogados presentaron mociones y los acusados desilvaron. La defensa presentó objeciones constantes durante media hora. El Washington Post describió que se desató el caos en la sala del tribunal, con abogados defensores en cada rincón gritando sus objeciones. El bullicio era tan fuerte que no podían oírse. El Chicago Tribune informó que la sala del tribunal alcanzó proporciones de disturbio. Los acusados gritaron, «¡Eso es mentira!» y bromearon, «¡Soy republicano, no nazi!» Roggi ni siquiera pudo acusar que los acusados querían imponernos un partido único. Abolir la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de arresto sin causa y todas las libertades civiles que garantiza la Constitución. Continuó él. Los acusados mencionaron baños de sangre, sangre en las calles, colgar personas de postes y pogromos. Uno de los acusados declaró que nuestros pogromos en este país harían que los de Hitler parecieran un picnic de escuela dominical. Todo quedó opacado por las payasadas. Una de las mujeres fue a la corte en bata, diciendo que le robaron la ropa. 7 meses después, los acusados empezaron a llenar sobres, franqueados por el Congreso gracias al senador Wild de Dakota del Norte. Bill Lang. Lang acababa de dar un discurso de 2 horas en el Senado en el que llamaba a los acusados prisioneros políticos. Fue solo uno de varios intentos del Congreso de interrumpir el proceso. Lang incluso abrazó a los acusados en la sala del tribunal. Gerald Nye, senador de Dakota del Norte, se reunía semanalmente con los abogados defensores. El senador Wheeler consideró el caso uno de los más vergonzosos en la historia judicial de Estados Unidos. Ham Fish intentó cambiar la ley de 1940 para eliminar la base de los cargos. Un abogado defensor fue despedido por el juez y otros portaban listones del club de desacato Eicher por las muchas multas recibidas. Eicher falló sobre casi 500 mociones de la defensa para un juicio nulo y más de 72,000 objeciones. La transcripción del tribunal tenía 3 millones de palabras y luego, el 29 de noviembre de 1944, el juez Eicher murió mientras dormía. Su muerte anuló el juicio y el caso debe rehacerse. Para entonces, la guerra estaba en sus etapas finales y todo había sido, sin exagerar, un desastre. El Departamento de Justicia decidió retirar el caso. El caso terminó sin ceremonia, acusando a destacados simpatizantes nazis y antisemitas de colaborar con una potencia enemiga para socavar el esfuerzo de guerra. Muchos de los acusados tenían conexiones documentadas con figuras nazis, y algunos habían liderado complots para intentar derrocar al gobierno de Estados Unidos. Muchos ya estaban en la cárcel y seguirían ahí por sus crímenes. Uno de los acusados, Lorenzo Denis, escribió un libro que criticaba todo el asunto, titulado Un juicio en juicio. Él, de forma irónica, llamó al juicio el Gran Juicio por Sedición, de 1944. Roggi viajó a Europa para entrevistar a líderes nazis e investigar vínculos de Wheeler, Fish y Nye con el partido nazi. El informe fue considerado tan explosivo que el fiscal general Thomas C. Clark, amigo del senador Wheeler implicado, lo ocultó. Hizo que Roggi fuera despedido del Departamento de Justicia. Roggi siguió advirtiendo sobre los peligros del fascismo en 1946. Dijo que la eliminación de Hitler y Mussolini y de algunos de sus colaboradores no significa que el fascismo esté muerto. Como historiador, yo advertiría contra sacar comparaciones apresuradas con la política moderna. Eran tiempos diferentes y personas diferentes. El Gran Juicio por Sedición reveló vínculos reales entre personas en Estados Unidos y la derecha nazi contra la que luchábamos, poniendo en duda la idea popular de que estábamos todos de acuerdo durante la guerra. También puso en duda hasta dónde llegará la nación en su compromiso con la libertad de expresión y la libertad de ideas, especialmente en tiempos extraordinarios. Los resultados mixtos del juicio dejaron abierta la legitimidad del proceso,
Pero al mismo tiempo, las conexiones muy reales con el régimen nazi que se descubrieron no deben ser ignoradas. Espero que hayas disfrutado este episodio de El Chico de la Historia. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir el Guía de la Historia con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, patrocinador en nuestra comunidad, Locals o Patreon, también puedes visitar nuestra tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.